Buenas noches, eternas lunas para todos ustedes. Durante los últimos días, en este espacio, debido a la celebración de Día de Brujas, que se le llama popularmente, tiene un sentido más profundo, pero vamos a ir tratando en estos días de platicar un poquito de ese sentido que tiene esta fecha, de manera familiar, de manera popular y por supuesto también porque yo pienso que todo este tipo de aspectos, inclusive los que causan risa en un dado momento, también forman parte de todo este tipo de cultura, ¿no? Digo, ¿de qué otro modo sino dentro de todo lo que es el ámbito de la cultura gótica? Hay tantas personas que les guste a unos o no les guste, pues siguen teniendo la figura que creara Tim Burton y Jack Skellington en este filme, The Nightmare Before Christmas. Yo siento que evidentemente también hay pábulo para todo ese tipo de cosas, porque finalmente, pues toda cultura tiene todos esos aspectos cubiertos. Una cultura, por decirlo así, que no tenga observando los niños, la diversión, entonces es una cultura que falta todavía penetrar algunos aspectos precisamente del ámbito social. Por lo tanto, pues, ¿por qué no en un determinado momento las cosas cocosas que no puede permitirse en este punto, ¿no? Del Día de Brujas, pues toda esta serie inclusive de cosas que aparecieron con las películas de horror, que en muchas ocasiones pues hasta lo divertido resulta en la parodia de la película de horror. Pero bueno, esto es para que únicamente pues, nos demos cuenta de que también dentro de este ámbito, pues el hecho de la diversión y todos estos otros aspectos también forman parte, aunque evidentemente entiendo que todo el aspecto del estilo gótico implica, por supuesto, en muchas ocasiones, muchísima seriedad por causa del tipo de valores y de situaciones que conlleva. Luego entonces, pues no es de extrañarse que en estos días, repito, volviendo a hablar del tema de las brujas, en un dado momento, no es de extrañarse que en un determinado momento también, pues yo tenga que tener muy en cuenta que en el aspecto de lo que son las brujas y todas estas situaciones, hay la necesidad de que nosotros consideremos aspectos muy serios en torno a la situación de lo que es el ámbito de la brujería. Y por eso estos espacios se han dedicado, primero que nada, y permítaseme resumir para poder entender lo que vamos a platicar el día de hoy brevemente. Primero que nada, por supuesto, el martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum. Creo que hubo inclusive pues una personita de ustedes que vio posteriormente el video y le llamó mucho la atención lo que se estaba hablando ahí. Y pues digo, se quedó sorprendida del tipo de crueldad y de argumentos que empleaba en un dado momento la iglesia para poder justificar pues ese maltrato o esa persecución que hacían de la brujería amparados en leyes divinas. Aquel día, con la lectura de unos cuantos fragmentos, nos dimos cuenta de que pues no, o sea, realmente no había ningún fundamento para poder razonablemente tener ese tipo de acciones en contra de pues, lo que era la mujer en aquel entonces, de lo que eran básicamente las mujeres de las que se sospechaba que tenían prácticas mágicas. Y es que también toda una serie de mitos que contó la gente en aquel entonces con respecto a la iniciación de las brujas, que pues, da pavor, o sea, se sorprende muchísimo definitivamente el tipo de cosas de que se hablaba. Entonces, mucho de esta situación tiene que ver más con la actitud que tiene el colectivo, la sociedad en general, con relación a quienes practican la brujería y la magia. ¿Okay? Bueno. Después estuvimos hablando del caso histórico de las brujas de Salem.
En el caso histórico de las brujas de Salem hicimos un repunte. Y también, pues bueno, recordarán que lo tomé de un libro que se llama Manía Divina y Posesión Diabólica de García Fons, en donde se destacaba claramente que pues lo que había llamado la atención en este caso es que las chicas del reverendo Parrish habían manifestado una serie de actitudes que se asemejaban a todo lo que era la posesión diabólica en un dado momento. Bueno, dadas las circunstancias, pues bueno, nos encontramos con que en ese punto llamó mucho la atención el caso, pero nuevamente dije, pues se trata de una mediatización. Una de las primeras personas que habíamos comentado que fue acusada de brujería, pues era una señora que ya desde entonces en el pueblo ya era acusada de brujería, que no le era simpática a nadie. Pero si el hecho de no serle simpático a alguien implica que pues eso va a ser suficiente para que inmediatamente venga la justicia y te aplique un castigo, pues yo creo que muchos de nosotros mereceríamos un castigo dentro de esa circunstancia. Así que, pues hablamos más bien de un fenómeno colectivo y social, y la obra de hoy trata de una manera más precisa ese fenómeno. Me refiero, por supuesto, a Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. Si nosotros nos fijamos en muchos de los diálogos de personajes que ustedes ya conocen, por lo que estuve platicando el día de ayer, nos vamos a dar cuenta de que la habilidad de Arthur Miller, por supuesto, alcanza de manera muy profunda varios aspectos críticos que, no lo olvidemos, siempre tendieron en un dado momento a la crítica del sistema, del American Way of Life, del sistema de vida americano. Una de sus obras más famosas es La muerte de un viajante, Death of a Salesman, en donde ustedes recordarán que Willy Loman, viajante, de este tipo de vendedores de puerta en puerta, que hubo una época ya por cerca de los años 30, en donde pues era un oficio importante en los Estados Unidos de Norteamérica. Era prácticamente la imagen del éxito, el vendedor de puerta en puerta, que de repente con su sonrisa convencía a todos y lograba grandes ventas, tenía familia, tenía su casita en los suburbios o en algún lugar bien establecida, su auto y todas las comodidades modernas. Todo eso reflejaba el sueño americano de los ciudadanos en aquel entonces, un sueño que se vio brutalmente destruido en el año de 1929. Autores como Arthur Miller se encargaron de remarcar este aspecto de la caída de la bolsa neoyorquina, que pues obviamente provocó que muchos que creían en ese sueño inmediatamente empezaran a buscar otras salidas y a darse cuenta de que en realidad habían perseguido una quimera, un sueño que no era cierto en aquel entonces. No necesito recordarles a muchos de mis cultos asistentes que la gente inclusive en el año de 1929 se arrojaba por los edificios, víctimas de darse cuenta de cómo habían perdido su fortuna miserablemente y de que eran incapaces de resolver todas esas situaciones. Arthur Miller refleja esto de manera muy clara en la figura de Willy Loman, quien al final, a pesar de haber dado toda su vida para poder pagar cuotas, para poder tener un buen lugar para su familia, no logra realmente formar una familia por causa de ese trabajo al que se vio obligado a someter y por causa de todas las pérdidas que en un determinado momento llegó a tener en su existencia, creyendo en que un golpe de suerte le daría la oportunidad que él necesitaba, para que quienes en un determinado momento aquí en México que hablan de que se confían muchísimo a que llegará en un momento a ganar la lotería y eso lo sacará de pobres, pues bueno, no, es una ilusión que aparece en distintas culturas occidentales que han hecho de este tipo de golpes de suerte una creencia en la cual la gente cifra todas sus esperanzas para el cambio de vida. Tiene que ver mucho con aspectos sociológicos y psicológicos, el hecho de que la gente se crea este tipo de cosas, de que la gente de alguna manera, no solamente llevados por la propaganda de todo este tipo de situaciones de las loterías y todo eso, pues en un determinado momento también crean que pueden sobresalir en su vida por causa de ello.
No es así, no es así. En este sentido, y pues Willy Loman refleja en esta obra que fue Death of a Salesman, esta situación. Hay una versión filmada por un famoso actor norteamericano, me parece que es Dustin Hoffman. Si tienen deseos de conocerla en película, porque muchos de los guiones, muchas de las cosas que escribió Arthur Miller se pasaron al cine, Las Brujas de Salem también. De hecho se llama El Crisol, la versión fílmica, el guión de la versión fílmica de su obra Las Brujas de Salem. ¿Por qué quise platicar todo esto antes de empezar a ir directamente al libro? Porque quiero que quede muy claro que en este caso, como estábamos tratando la cuestión de la brujería como un fenómeno social, como una enajenación de las masas que de repente empezaron a señalar, bueno, no de repente, sino por causa de una deficiente educación en varios aspectos, empezaron a señalar a las personas que se decía que practicaban magia, y después de esta enajenación social, inmediatamente pues comenzaron las persecuciones, que yo de alguna manera ayer, que estaba tratando este tema, señalaba un poco que vendrían a tener cierto tipo de implicaciones políticas. Bueno, ya dejamos en claro que Arthur Miller habla usualmente de cuestiones que tienen que ver con el sentir de la sociedad norteamericana, y ya hablé también, por supuesto, en este punto, de lo que viene a ser aquella época que le tocó a Arthur Miller reflejar en su obra. Si abrimos nosotros el libro en un dado momento, vamos a ver que pues muchos de los diálogos de los que se está tratando nuevamente el caso, digo, Arthur Miller no se evade en ningún momento de la situación que nosotros hemos platicado anteriormente, es decir, de la cuestión histórica, sino que pues de alguna manera, aparentemente de forma muy precisa en cuanto a lo histórico, va siguiendo el proceso cronológico de cómo se dieron las situaciones en Salem. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a analizar algunos de los diálogos que aparecen en el juicio, nos vamos a dar cuenta, no solamente en la lectura aguda de estos eventos que hace Arthur Miller, que hay algo más allá de toda esta situación. Por ejemplo, esta cuestión. Fíjense nada más. Danforth, uno de los asistentes al juicio, declara lo siguiente en esta parte de la obra. Ya quedamos en claro que pues, se trata de los juicios de lo que sucedió en Salem. Permítame decírselo, señor Hale. No comprendo semejante desorientación en un hombre tan erudito como usted. Espero que me perdone. Llevo 32 años en el ejercicio de esta profesión y, sin embargo, no sabría cómo proceder si me llamara para defender a estas personas. Reflexione un momento. Y les pido que también lo hagan ustedes. Tratándose de un delito ordinario, ¿cómo se defiende al acusado? Se convoca a los testigos que pueden probar su inocencia. Pero la brujería, ipso facto, y por su propia naturaleza, constituye un delito invisible. ¿No es así? En consecuencia, ¿quién puede testificar en un caso de brujería? La bruja y su víctima. Nadie más. Ahora bien, no cabe esperar que la bruja reconozca su delito. ¿De acuerdo? Hemos de recurrir por consiguiente a sus víctimas. Y estas sí que testifican. Ustedes han visto cómo las niñas, las hijas de Provendo Parrish, daban testimonio. En cuanto a las brujas, nadie negará que estamos ansiosos de aceptar su confesión. Siendo ese el caso, ¿qué podría aportar un abogado? Creo que todo queda suficientemente claro. Pero esta muchacha afirma, contesta otro de los personajes, que es Hale, pero esta muchacha afirma que sus compañeras no dicen la verdad, y si es cierto, es precisamente lo que me dispongo a considerar, señor mío. ¿Qué más me pide usted? ¿O acaso pone en duda mi probidad? Por supuesto que no, excelencia, solo lo ruego que considere este testimonio. Usted hágame el favor de tranquilizarse. La declaración de Mary, señor Proctor.
bruja y su víctima. O sea, la única manera de poder hacer un juicio justo para que tenga los testimonios necesarios es considerar la bruja y su víctima. ¿Qué implica eso? Implica necesariamente de que pues es una situación imposible para este hombre, legalmente, judicialmente. Y sin embargo, los juicios prosiguieron. En términos de lo que cuenta Arthur Miller en esta obra, nos queda claro de que el agente es acusado de delitos invisibles. ¿A qué está haciendo alusión Arthur Miller con esto? Como ustedes recordarán, hubo una época en la que políticamente los Estados Unidos de Norteamérica entraron en una especie de periodo en donde el gobierno en aquel entonces empezó a sentir suma desconfianza por causa de la ideología que provenía del comunismo. Independientemente de que, pues bueno, estamos hablando de literatura, pues es un precedente que tenemos que observar para poder entender un evento literario. Entonces, independientemente, porque yo respeto profundamente el tipo de ideologías que ustedes tengan en un sentido político o no, las tengan o no, las tengan de un lado, las tengan del otro, las tengan de allá, las tengan de más allá, las tengan de, o no las tengan en un dado momento, son sumamente respetables para mí. Pero, pues en aquella época, lo que sí fue un hecho histórico es que hubo una persecución de distintas personalidades que iban desde estrellas de Hollywood, guionistas, escritores, personalidades públicas que se suponía que en un determinado momento estuvieran aliadas a toda la ideología comunista para no de hacerlo de manera muy visible ante el público, pero tratar de irlos desapareciendo de la vida pública para que no tuvieran ese estrado desde el cual pudieran hacer algún tipo de propaganda con el fin de defender, una vez más, el estilo americano de vida. Se hizo una persecución que en aquella época en Estados Unidos hizo recordar el caso histórico de las brujas de Salem. Y de hecho, se le conoció como la cacería de brujas. Porque así como en Salem estuvieron persiguiendo a todas estas personas, de la misma forma se estuvo persiguiendo a quienes profesaban el comunismo como si ellos fueran las brujas. Supongo que ahora me entienden por qué el caso de las brujas de Salem es tan importante simbólicamente, históricamente, a varios niveles, porque de alguna manera nos lleva precisamente a considerar toda una serie de situaciones que se dieron y que se siguen dando en la actualidad cuando se persigue a una persona sin oportunidad de que pueda manifestar su testimonio. Ya quedó claro en las palabras del señor Danforth. Quedó muy claro el asunto. Para un juicio justo tiene que haber un testimonio, tiene que haber un acusado, y aquí solamente había bruja y víctima. La víctima siempre va a declarar que fue atacada por una bruja, y la bruja probablemente niegue su condición. Entonces, ¿cómo puede haber un juicio justo que de alguna manera se testifique sobre un acto de brujería? Por supuesto, estamos seguros que los abogados y los magistrados de aquella época en Salem no tenían este conocimiento en cuanto a legislatura, ni a magistraturas, ni cosa por el estilo. Pero nos estamos dando cuenta entonces de qué es lo que está faltando dentro de estos casos que hemos citado desde que empecé a hablar del martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, y lo que estamos viendo el día de hoy en las palabras de un autor tan respetado y pues, respetadísimo para mí en un dado momento como es Arthur Miller, una de las plumas más claras de Norteamérica, que pues en esta producción pues obviamente lo que hace pues es señalarnos de alguna forma toda la serie de contradicciones en que se cayó en torno a esta situación, de la manera en cómo mucha gente fue ejecutada de manera sumamente injusta. Lo cual se expresa de una manera brutalmente poética en palabras de otro de los personajes. No se equivoque usted acerca de su deber, como yo lo hice acerca del mío. Vine a este pueblo como un novio en busca de su amada y traía regalos de elevada religiosidad. Traía conmigo la corona misma de la ley sagrada. Pero todo lo que tocaba con mi ingenua confianza moría. Y allí donde posaba el ojo de mi gran fe brotaba la sangre. Tenga cuidado, señora Proctor.
no se adhiera a la fe cuando la fe derrama sangre. La ley que lleva al sacrificio es una ley equivocada. La vida, no otra cosa, es el regalo más precioso que Dios nos hace. Ningún principio, por elevado que sea, puede justificar su destrucción. Por eso le ruego que convenza a su marido para que confiese. Déjale que miente, que no le asuste el juicio de Dios en este caso, porque muy bien podría ser que Dios juzgara con más benevolencia a un mentiroso que a quien renuncia a la vida por orgullo. Querrá suplicárselo a usted. No creo que escuche a nadie más. Cada parlamento que pronuncia cada uno de estos personajes, si lo pensamos en razón de la cacería de brujas, adquiere cada vez más y más un sentido. Y para nuestra modernidad actual, en donde existen tantas formas y medios de condenar a distintas personas por el simple hecho de manifestar su propia opinión, me queda claro que Las Brujas de Salem de Arthur Miller sigue teniendo una vigencia muy importante. Sí, sé que también son días de fiesta y a mí también me gustan los días de fiesta, me gusta todo lo que es la fiesta de brujas y todo este asunto. Sin embargo, consideré que durante estos días en que teníamos que empezar a hablar de la cuestión de brujería, en este caso, como ustedes saben, una sugerencia de la maestra Angie Vampi, a quien le mando cordiales saludos siempre que está y siempre que hay posibilidad, siempre que se encuentra en este espacio, en este punto. Me pareció que una buena manera de aceptar la sugerencia de la maestra Angie Vampi era precisamente referirme a este tipo de cosas, que probablemente no sean a veces las más agradables, las consideraciones políticas, las consideraciones de la tortura, las consideraciones de toda una serie de aspectos que de alguna manera nos ilustran que todavía tenemos que seguir avanzando algunos aspectos socialmente. Hoy en este mes, pues bueno, se hace mucha burla en los memes y en todos los sitios de internet que de repente, pues toda la gente que nos gusta lo oscuro, pues ahora sí podemos salir a la calle con nuestros ropajes porque pues todo el mundo piensa que es por la fecha, que estamos disfrazados por la fecha. Y es cuando se les dice, no, no estoy disfrazado por la fecha, a mí me gusta vestirme de ese modo. Llega a suceder en un dado momento esa situación tan curiosa. Pero eso es más que nada por causa de la diferencia que uno marca en razón de cómo es uno y de cómo se presenta uno. Y pues bueno, octubre nos hace conscientes de ese tipo de cosas, de que independientemente que hayas personas distintas, tendríamos que aprender a respetar esas diferencias. Tendríamos que aprender a aceptar, pues bueno, esas diferencias con el pensamiento generalizado, que no son ningún crimen, en ningún aspecto. Por supuesto, pues estamos en claro de que no ayuda en nada a que las redes sociales ahora sean la nueva picota de nuestra época. Antiguamente pues se utilizaba el hecho de la picota, para quienes no lo conocen, de este tipo de armatoste, de tortura, en donde se mantenía la cabeza afuera y se mantenía el condenado inutilizado de sus muñecas con una especie de arnés en madera, en el cual pues evidentemente lo que pasaba era que la persona quedaba ahí en este arnés indefenso, a expensas de los demás, quienes le lanzaban escupitajos, basura, porquería y todas las cosas que quisieran, porque era una forma de humillación. Eso es estar en la picota. Bueno, ahora la picota moderna son nuestras redes sociales. Y por supuesto también en pro de esas, digamos, esas redes sociales mismas son las que se encargan de condenar a la gente, son las que se encargan de condenar a las personas. Tendríamos que pensarlo mucho más, porque pues bueno, en un determinado momento las cacerías de brujas proseguirán mientras exista intolerancia de parte de algunos de nosotros como seres humanos con otros que no piensen lo mismo. Y si esa es una buena reflexión que podemos hacer de Día de Brujas, de la mano de uno de los autores más destacados de la modernidad, como es Arthur Miller, valdría la pena que lo pensáramos, ¿no creen? Les agradezco mucho su presencia, su apoyo. Evidentemente, pues bueno, un día complicado el viernes, pero sin embargo, pues no quisimos dejarlo de transmitir. El día de mañana no tendremos una transmisión, pero a cambio vamos a tener un nuevo videopoema. Después de nuestro reto que tuvimos
hace poco con respecto a la frase de la película de Francis Ford Coppola, el Drácula, su versión de Drácula: quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas. Tuvimos la oportunidad de darle vida en un videopoema a una extraordinaria composición de uno de nuestros amigos de Twitter que nos envió su aporte, de uno de nuestros amigos de Twitter que nos envió su aporte, cuyo nombre de usuario es Coffee Drinker. Ojalá que cuando saquemos el video él pueda verse motivado, si es que tiene su Facebook, a venir acá. Pero yo los invito a todos ustedes a que el día de mañana pues veamos este nuevo videopoema, en este caso una producción en la cual pues, la maestra Yoampi pues quiso mostrar nuevamente sus dotes histriónicas que ella tiene para este tipo de cosas, y pues bueno, la producción corrió a cargo de un servidor de ustedes, como suele suceder en estos casos. Entonces, por favor, mañana esperen el estreno del videopoema, y recuerden que mañana es día de videos, porque también vamos a tener el estreno de un nuevo episodio de lo que es los libros del Cuervo, es decir, de estos pequeños espacios donde hablamos de literatura y cultura gótica en este sentido. Vamos a tener otra vez otro espacio de los libros del Cuervo que se va a estrenar. Vamos a llevar a los episodios que creemos que son un poquito más interesantes para ustedes, para que no se pierdan, para que estén en la red, para que ustedes los puedan ver una y otra vez, si es que ustedes así lo piensan y creen que la información que este parlanchín cuervo les puede dar es valiosa y es importante. Y un nuevo videopoema de los que ya habíamos publicado, así que pues un día donde tenemos bastante de videos. Esa es la propuesta que tenemos nosotros para el día de mañana. Ojalá que les agrade, ojalá que nos vayan siguiendo y que también este Cuervo lo sigan en su propio canal, que es Las Leyendas del Cuervo, en donde tenemos historias sorprendentes acerca de ese México desconocido, en donde las brujas, los chamanes, inclusive los vampiros, que también los tenemos en este país, los fantasmas, las apariciones y por supuesto estas torturadas imágenes que provienen de los tiempos de la colonia, se hacen presentes todos los martes a las 9:30 en el horario de la Ciudad de México. Se estrena un nuevo episodio. Sin embargo, todos los episodios están para su comodidad en listas dependiendo de cada estado de la República Mexicana. Para los que saben la división política de la República Mexicana, saben que pues en este caso decidimos por estados, por lo que corresponden a los departamentos en algunas naciones latinoamericanas. Por estados decidimos separar las leyendas para que ustedes puedan consultarlas de distintos estados y vean cómo cambian algunas cosas y cómo otras son muy comunes en distintos estados. Hay lista de la Ciudad de México, lista del Estado de México, lista de Sinaloa, lista de Nuevo León, entre otras listas que ustedes pueden encontrar. No olviden también que mi socio, el señor Morticio, a quien ustedes conocerán en Las Leyendas del Cuervo, sin duda alguna, también tiene su propio canal, Las Crónicas de Morticio, en TikTok. Síganos a través de estos canales. Síganos, por supuesto, en Eternal Dunas, Eternal Dunas 1 en su Instagram, Eternal Dunas 22, la arroba que tenemos nosotros en Twitter, Cultura Gótica aquí en Facebook. Y, por supuesto, no olviden ustedes también nuestras cuentas en TikTok en este punto y nuestro naciente canal de YouTube. Suscríbanse, únanse a lo que es la Cultura Gótica en Eternal Dunas. Y por mi parte, eso es todo. No tengo más que desearles nuevamente Eternal Dunas.